Alors bonjour à toutes et à tous. Je suis Buenas très tardes, heureuse buenos días d'accueillir a la todas troisième y todos. Estoy séance muy de ce projet, contenta de que un peu sea la particulier tercera avec un sesión de interview este croisée proyecto et con interprétation entrevistas simultanée. cruzadas e Donc merci interpretación beaucoup simultánea. Patrick Singolani Muchas et gracias Dasten Julian a Behar Patrick Sangolani y a pour Rasten y Julián conduire et Bejar por merci estar con également nosotros y también évidemment aux doy las interprètes gracias et aux membres de a l'équipe los intérpretes Mediares. y Je los miembros remercie del à equipo nouveau Mediares. RC30 qui est Doy las le gracias réseau de otra vez a recherche RC30, que es sociologie du una red de travail de investigación l'Association sociológica internationale de laboral de la sociologie, Asociación Internacional ainsi de que mon Sociología, laboratoire, le y a laboratoire mi d'économie et de laboratorio, el sociologie du Laboratorio de travail. Economía y C'est Sociología grâce à leur Laboral, soutien que ce porque projet peut voir le gracias a su jour. apoyo este Et proyecto puis, un existe. merci particulier aussi à mon Y collègue Dasten, muchas Julian gracias Behar, también a mi compañero de trabajo, qui, Dasten Julián en Bejar, tant que que spécialiste está aquí de la como précarité especialista de la aujourd'hui, mais precariedad qui est aussi hoy un collègue avec qui y on a eu que de también es nombreux un échanges compañero de au tout trabajo con prémisse el de ce que projet. he Donc, podido je hablar suis ravie mucho, en que Dasten particular al principio de participe este proyecto, y aussi estoy à muy nouveau contenta de de que ce tú grand formes débat parte aujourd'hui. de este proyecto también de esta manera Pendant hoy, les en premières esta séances qui sesión. se sont tenues A lo largo de las autour primeras migration sesiones que et tuvieron nature, lugar j'ai sobre expliqué los temas de les migración raisons y de votre présence naturaleza, dans ce expliqué la dispositif un razón peu de particulier vuestra avec presencia en este l'interprétation dispositivo un poco simultanée. particular con Et j'avais interpretación notamment simultánea, y en évoqué l'importance particular de repasser había par d'autres subrayado langues que l'anglais, la importancia d'une de usar épistémologique, otros idiomas que el puisque inglés desde una l'anglais, c'est une langue perspectiva académique epistemológica, porque el essentielle inglés es pour un nous idioma permettre académico d'avoir un langage fundamental commun, para permitirnos mais tener un idioma son común, emploi subsume pero une al partie des emplearlo réalités sociales et cancelamos parte de culturelles las qui vont realidades dans de sociales y grandes catégories culturales d'analyse. en Et grandes donc, dans les sciences análisis, en sociales du grandes travail, categorías de on análisis. En las utilise ciencias aujourd'hui sociales des del grandes catégories trabajo en usamos anglais grandes comme categorías en inglés precariousness, como informality, precariousness, youth, social informality, protection, youth, child labor. social protection, Euh, social et on labor, utilise ces y catégories de usamos manière dichas spontanée categorías de et manera en partie espontánea impensée. y de manera Et donc, también finalement, on ne sait pas toujours impensada. si une Y de même hecho, catégorie no siempre d'analyse sabemos si las mismas renvoie aux categorías de mêmes réalités análisis sociales nos selon remiten les zones a dont las nous mismas parlons. categorías sociales según Donc, il las m'a semblé que zonas le retour geográficas de que à nos hablamos. langues Así que d'origine me nous parece que oblige en hablar fait à faire des nuestros pauses idiomas de réflexives origen nos dans impone una pausa cette reflexiva course scientifique un en peu esta carrera effrénée, et ça nous científica oblige muy finalement à rápida y réfléchir nos à la obliga a spécificité pararnos a de nos reflexionar contextes. sobre las Euh, especificidades de nuestros Ce détour contextos. aussi, il a pour Y intérêt de estas pouvoir vueltas tienen importer como certaines interés visions du monde el spécifiques de dar à una travers visión del mundo l'importation de específica a certains través de mots la transformés importación de en algunas d'autres contextes palabras sociolinguistiques. organizadas, Et donc, creadas en ce otros projet contextos porte aussi sociolingüísticos, y este l'idée proyecto que también le champ apoya lexical la et le idea de champ que sémantique el campo permet des léxico, révolutions lexical y semántico intellectuelles et permite politiques. revoluciones Par intelectuales y exemple, políticas. Por c'est ejemplo, pas un hasard si les no mots será por azar mexicalité que las appellent palabras de davantage aux mots de americanidad colonialité o ou de colonialidad, colonialidad, qui sont en fait la condition du que son capitalisme et qui sont las l'autre face condiciones del cachée de la capitalismo, que modernité européenne, representan eh la bien, cara ce n'est pas oculta un de la hasard si ces modernidad mots sont europea, inventés no será por en azar que Amérique dichas latine palabras par se Quijano dans inventan les années 90 en et América par Latina por Quijano Martin en Lambrot. los años Et 90 donc, y también en Europa. je pense que c'est aussi Y le creo détour par que la también es traduction una vuelta por la traducción des mots lingüística, la et la traducción de las traduction palabras, así como épistémique, la c'est-à-dire la traducción traduction du point epistémica, de o vue sea, qui la se trouve traducción de derrière les las mots. perspectivas C'est un que premier pas esconden vers estas palabras, es un l'intercompréhension, primer vers paso ce qu'on pourrait hacia la appeler une forme de intercomprensión, décolonialité hacia aussi lo que podemos llamar du una savoir. eh, Voilà, donc ce projet, descolonialidad c'est del plus saber. de penser ensemble Y aux este formes esta d'imposition sesión tiene un épistémique, objetivo aux de rapports pensar de junto force la qui imposición font dans epistémica, la l'espace relación de académique, fuerza en el aux espacio héritages académico politiques y las qui fabriquent herencias nos políticas catégories que d'analyse. fabrican nuestras Et categorías de évidemment, l'idée, c'est análisis. aussi de Y claro, réfléchir está aux también la dialogues idea es possibles. pensar en los diálogos L'idée, posibles. c'est de réfléchir Aquí el à des objetivo approches también es convergentes pensar qu'on peut en développer ensemble, perspectivas et ça, quand bien convergentes que même podemos idear on n'aurait juntos, pas les mêmes mots pour a les nommer. pesar de que no tenemos las Voilà, mismas ça me semble palabras para important. nombrarlas. Euh, Me parece donc importante maintenant, je vais decirlo. rentrer dans le vif Eso du sujet dicho, voy a entrar et en lo commencer que par vous nos présenter interesa Dasten. hoy y voy a Donc, empezar a titulé sociologue, presentaros. titulaire d'un doctorat Dasten à es l'université de sociólogo, Jena en doctorado de Allemagne la en Universidad de 2015 Jena en et Alemania en chercheur à 2015 l'université e investigador Arthuis-Quat
en la Universidad Donc, tu Arturo travailles Prat vraiment en sur la Chile y précarité, tú trabajas le sobre la statut precariedad, actif el et les sindicalismo subjectivités en y las lien avec ce travail. subjetividades enlazadas Patrick, con vous el êtes trabajo. professeur émérite de Patrick, eres sociologie à profesor l'Université emérito de Paris-Sud sociología et vous êtes connu en en France comme l'un des París y spécialistes te conocen en de Francia la como précarité et des especialista de la precariedad y subjectivités à las l'ère néolibérale. subjetividades en Alors, la época neoliberal. dans les précédentes sessions, Como pour en las introduire nos sesiones échanges, j'aimerais anteriores, bien para faire introducir un petit tour d'horizon de vuestro vos travaux diálogo, quiero dans la mirar un littérature en poco sciences sociales sur le de travail. qué se trata Alors cuando évidemment, c'est hablamos de pas une chose precariedad en la scientifique, literatura d'autant plus que la de la littérature sur la sociología laboral. précarité est absolument Lo immense, escrito sobre la contrairement à la precariedad es littérature sur d'autres inmenso, notions qu'on a abordées que dans no ce es el congrès. caso en Et cuanto a otras visiblement, nociones l'état de de l'art que ya hemos permettrait hablado, simplement d'alimenter y les échanges, ver la mais je vous inviterai à situación rebondir évidemment sur ce que j'ai dit et podrá notamment alimentar aussi à el y diálogo réfléchir et y à critiquer también à podéis partir de vos enriquecer, propres travaux et d'autant criticar plus que moi, je ne suis pas desde spécialiste vuestro punto de de la vista, précarité. sobre todo teniendo en cuenta que yo no soy Alors, ninguna il me especialista de semble la que precariedad. le mot de Así que précarité me est da la très impresión de que emblématique esta en fait palabra de des precariedad évolutions es que connaissent les una problèmes sociaux palabra et emblemática les de la évolutions des evolución de sciences los sociales problemas qui sociales y vont de la evolución de las ciencias qui évolue en fait sociales très vite en que seulement quelques evolucionan décennies. Et je rápidamente. dis ça parce que quand on regarde ce Y mot lo en digo réalité, porque al eh mirar esta bien, palabra, par exemple, il est quasiment precariedad, absent de la littérature es una de palabra casi sociologie au ausente milieu de du la 20e, 1900, literatura de la et aujourd'hui, sociología de 70 ans plus tard, mitades del c'est un siglo mot XX y central. 70 años después es una palabra Par exemple, central. quand on prend le manuel Por de ejemplo, sociologie du cuando travail se lee el manual de de Friedman sociología et laboral David de en Friedman 61, y David on ne trouve en pas, on n'a pas 1961, trouvé d'occurrence no he de podido ce terme de encontrar ninguna précarité. aparición de esta Et par palabra exemple, dans la revue precariedad. française Y en la du revista temps, qui francesa s'appelle Sociologie du travail, on en trouve Sociologie une du première Travail, mention en 82. Sociología Laboral, Voilà, primera référence. mención en Et si on regarde par 1982, exemple les y si occurrences du mot miramos précarité las ocurrencias dans de le la premier palabra livre qui precariedad en el rassemble toutes les primer contributions du libro premier que congrès agrupa mondial las de contribuciones del l'Association primer Congreso internationale de Mundial sociologie de de la Asociación 1950, Internacional de ou même quand on Sociología de regarde le livre de 1950 o 1953, el ou même libro de celui de 1978, 1953 y on y el trouve aucune de mention. 70, En tout no se cas, menciona aucun la emploi precariedad, sociologique du ningún mot uso précarité. sociológico de la palabra On trouve une seule precariedad. occurrence Solo en anglais, aparece una Precarious vez en Economic Conditions, inglés, dans le Precarious livre de Economic Conditions, en el 1982 libro de pour le congrès à 1982 Mexico. para el Congreso en On trouve México, deux occurrences au congrès dos de New apariencias Delhi, en el 8 Congreso de New au Delhi, congrès de 8 90 à en el Madrid. Congreso Et del par año contre, 90 et en là je pense Madrid, que c'est y, intéressant, y es on un a une cambio y me explosion parece du terme interesante, dans les explota el uso de communications la sociologiques palabra qui sont en las sorties en comunicaciones 1994 sociológicas de au congrès mondial en 1994 Allemagne en el avec Congreso Mundial que 39 tuvo lugar en occurrences. Alemania con 39 Donc, il y en a apariciones. seulement deux qui viennent Así de que collègues solo latino-américains, dos vienen de pour le logement compañeros de et le mode América de vie. Latina Et sinon, sobre tous les autres, el tous les autres alojamiento y el modo usages de du mot vivir, précarité y s'appliquent à los demás l'emploi et usos se au métier. aplican al trabajo Donc la y a précarité la associée au profesión, o sea, caractère la informel precariedad du asociada travail ou al mal carácter rémunéré, aux informal mauvaises conditions del de travail trabajo ou au chômage. con un salario bajo, Et alors à incluso con el présent, paro. quand Y on regarde le ahora, congrès de l'Association si miramos el internationale de Congreso de la sociologie de Asociación 2023, Internacional de on Sociología, trouve que tuvo plus de lugar en 300 occurrences du 2023, mot. más de Voilà. 300 Essentiellement en veces anglais, aparece la avec, palabra, sobre avec todo en inglés, precariousness ou con precarity. Voilà. precariousness o Et donc cette precarity. inflation Y esta lexicale aussi sur la inflación précarité, elle est lexical aussi visible quand on sobre la compare par precariedad exemple les deux se traités nota también importants cuando comparamos ambos latino-américains de tratados sociologie du travail, latinoamericanos de celui de sociología 2000 laboral, coordonné par el de Enrique de la 2000, Garza dont j'ai Enrique déjà de la parlé dans les Garza, sessions de que précédentes, ya et hablé puis en le nouveau sesiones traité anteriores, y el de nuevo 2024. tratado de Et là, 2024. quand on regarde les mots précaire, Y si miramos las précarité et palabras précarisation, precario, on voit une precariedad, cinquantaine precarización, d'occurrences dans tenemos le como premier 50 manuel veces que et aparece en el plus primer de manual, 500 dans le second. y más de 300 Voilà. veces en el segundo manual. Alors, dans toutes les contributions Y en todas du las Congrès contribuciones del mondial de Congreso sociologie, Mundial de ce terme est la Sociología, plupart du temps appliqué au esta travail. palabra se usa para Donc, hablar del la trabajo. précarité s'applique
la precariedad del empleo, del trabajo, de las profesiones precarias. Segundo elemento, la precariedad a veces se usa para designar el mercado de la vivienda o las condiciones de educación, los jóvenes que viven en hogares para jóvenes o que no pueden estudiar. También se aplica a los migrantes indocumentados. La precariedad también a veces es un nombre, un adjetivo que define la condición de una persona. Por ejemplo, se usa precarity of race, o sea, las personas racializadas, o se aplica a un ámbito, por ejemplo, la precariedad energética, y esta tendencia a usar esta palabra para campos precisos se puede imaginar como que acompaña la precarización en las ciencias sociales. Y último elemento, a veces la precariedad se usa para cualificar la existencia entera de personas cuyas condiciones de vida, de ingreso, de mantenimiento en una zona geográfica de educación, de acceso al cuidado físico o moral, se ven amenazadas a diario. Y me parece que esta diversidad de ámbitos a los que se aplica esta palabra precariedad evoca la polisemia de dicha palabra. Y me parece que puede ser una noción científica asociada a la idea de desafiliación y de pérdida de las protecciones asociadas al empleo, como dice Robert Castel, también asociado a la idea de explotación de inestabilidad de las condiciones laborales y al mismo tiempo una debilización de las condiciones de vida. Y volveremos al tema, supongo, estas palabras conllevan experiencias sociales de adaptación, de contestación frente a una dinámica de precarización de la vida. Y por todos estos temas me parece que no es tanto un concepto unívoco vinculado con un paradigma científico, sino que una noción, una categoría lingüística sometida a diferencias de interpretación, pero eso ya lo veremos con vosotros. Y no sé si mi revista de literatura, a partir de las comunicaciones presentadas en los congresos de la Asociación Internacional de Sociología, representan la realidad, pero las veces que se usa al principio de los años 90 me parece interesante y me gustaría que habláramos de la historia, empezando contigo, Patrick, que publicaste sobre este tema en los años 80 con tu libro Las Islas Precarias en los años 90. Y antes de volver sobre lo complejo y lo polisémico de esta palabra, me gustaría saber lo que opináis de esta inflación léxica en las ciencias sociales y a qué se debe este fenómeno, según vosotros. Pues muchas gracias por la pregunta. Lo que escribí en el libro, publicado algunas veces en las ediciones Quesage, tenía como objetivo abordar esta pregunta, las desinencias de esta palabra, lo precario. Y voy a enmarcarme en un periodo. El trabajo precario es un adjetivo que define el empleo, el trabajo. Después otro momento muy breve, pero que me parece muy importante en la reflexión, el momento de los precarios, o sea, ya se convierte en un sustantivo para designar a un grupo de personas de modo subjetivo y crítico, y la palabra precariedad. Y esta periodización se distribuye en la conjunción entre la sociedad civil, el sindicalismo y del ámbito sabio,
alrededor de la idea de un trabajo precario en los años 50, no, de los años 60, 70, a pesar de que entonces ya hubo en paralelo la idea de atipismo o nuevas formas de empleo, pero poco a poco en un uso sindicalista la idea de trabajo precario apareció. Y precario, y volveremos al tema, sigo con mi periodización, precario cualifica un trabajo, lo cual me ha parecido siempre interesante porque esta idea, este concepto de trabajo precario me ha interesado siempre. Hay un nuevo tipo de trabajo que hubo un nuevo tipo de trabajo que apareció después de la guerra y cuyo paradigma era el trabajo temporal. Una vitalidad analítica desde el punto de vista de los sociólogos y los sindicalistas alrededor de este nuevo tipo de trabajo. Y lo ampliamos hasta el siglo XX. El segundo momento es el momento de los precarios, porque la expresión laboro precario, el trabajo precario, es como una cuenca lingüística muy potente en los idiomas latinos, en el uso de precariedad, precarietà en italiano o précarité en francés. Y para volver a esta expresión italiana, el lavoro precario ya es una expresión muy presente en los años 50, 60 y la identificación de una nueva categoría social, sea en Italia, en Francia, desde el punto de vista de la teoría operalista, Antoni Negri, por ejemplo, era un movimiento autónomo, o sea, movimientos de precarios en París y en Italia, y aún hace poco, en particular hablando del 1 de mayo en Milán, hace algunos años, hubo mítines, reuniones de precarios, incluso la creación de un santo, San Precario, o sea, un significado precario que aparecía. Fue algo muy breve, sin embargo, importante, y André Gorz para la palabra francesa précaire. Y en la lectura que hago de esta palabra en los años 80, lo que se identificó en los años 90 con la perspectiva que he intentado identificar en la movilización de los términos, la palabra precariedad, no lo has dicho, pero para mí la precariedad, esta palabra, no se asocia tanto al trabajo, sino que a un sinónimo de pobreza. Y al fin y al cabo, es algo, o sea, la pobreza sería una comunicación de precariedades laborales, familiares, económicas, sociales, de las enfermedades. Y esta comunicación de precariedades desembocaría en la pobreza. Y es una fase histórico-política de la sociedad francesa, si nos quedamos en el contexto francés, o sea, el descubrimiento de lo que se llamaba en Francia la nueva pobreza. O sea, ya no era como en los años 50 una pobreza que más bien encontramos ahora en América Latina, que es una pobreza comunitaria, para decirlo así, alrededor de la figura de las chapuzas.
O sea, salimos de este tipo de pobreza para entrar en una pobreza más individualizada, lo cual es un síntoma de la precariedad de pobreza, es la gente que muere de frío. O sea, hubo un periodo en que la cuestión de la muerte vinculada con mecanismos sociales, dejaba de contemplarse, o sea, violencias duras, situaciones complicadas en las chapuzas, y eso desapareció en Francia poco a poco y en Europa, y vuelve a aparecer en los años 80 con esta pobreza individualizada. Y eso explicará el porqué del cómo de la inflación, de la precariedad de esta palabra, porque había realmente un diagnóstico sobre la pobreza que pasa por el significado de la palabra precariedad. Merci beaucoup. C'est une très belle Muchas amorce et gracias. qui me permet de Esto t'interroger me toi, permite Dustin, entonces aussi interrogarte, sur, Dustin. de rebondir en fait. J'aimerais Yo qu'on puisse quisiera rebondir sur cet que pudieras élément-là, comentar también et esto que notamment acabamos de parce que decir, tu as sobre todo écrit un porque tú article escribiste un avec deux artículo collègues en con dos colegas en 2023 2023 sur cette inflation sobre lexicale. esta Et inflación avec ces collègues, lexical. vous avez Y con analysé estos quantitativement colegas, des publications ustedes scientifiques qui analizaron las traitent la publicaciones précarité científicas au que Chili hablan de depuis la les années precariedad 2000 en Chile et desde on los años constate une très 2000. nette Y augmentation justamente éditoriale nos sur damos cette cuenta que hay thématique, un gran aumento en editorial en este particulier tema, depuis sobre todo 2015. desde Alors je 2015. voudrais te demander, est-ce que tu penses Entonces yo qu'on quisiera peut élargir ce preguntarte constat à l'Amérique latine si ou tú est-ce que tu piensas que penses que c'est podemos ampliar esta caractéristique du constatación a Chili América et Latina o est-ce que si tu as es envie algo de commenter característico de cette Chile inflation? y si tú tienes algo que comentar en cuanto a esta inflación lexical. Bueno, es una muy interesante pregunta, de todas maneras. Eh, en el caso de América Latina en general, el concepto de precariedad tiene una etimología o una genealogía que se inscribe en la tradición romana y en la colonización española, eh, que tiene que ver con el arriendo precario. El arriendo precario consiste en una ocupación de tierra que está sujeta a la inestabilidad y a la no propiedad, es decir, a una condición de incertidumbre que rodea al sujeto eh, que explota una tierra por entrega, digamos, en el caso del Imperio Romano, era por el César, y en este caso por el rey de España. Esa es la introducción primera del concepto, tiene una connotación colonial base, ¿no? Esa es como la figura. Luego, todas las formas de trabajo coloniales van a tener una connotación deshumanizante, eh, racializada, y de ahí una división del trabajo que se va a configurar en torno a esas dimensiones. Por lo tanto, su introducción, digamos, en las crónicas de la colonización, aparecen relacionadas a la explotación agraria, rural, agrícola y la posesión de la tierra de los mismos españoles. Ahora, ¿cómo pasamos de eso a la explosión, digamos, de las observaciones, digamos, del sistema científico para llamar precario o precariedad o precarización a un proceso de avanzada del capitalismo en América Latina? Y ahí creo que hay un cambio importante que tiene que ver con el carácter simbólico que rodea a la palabra de precariedad, ¿no? Por una parte, la precariedad podríamos decir que tiene una dimensión temporal y tiene una dimensión espacial. Cada contexto logra, de cierta manera, ir identificando a través del tiempo ciertos límites razonables de lo que significa trabajar, vivir, hacer, morir, etcétera. Y en esta evolución, digamos, que tienen, o cambio, mutaciones que tienen las sociedades, logran desarrollar una,
una imaginación propia para poder definir qué es lo precario, ¿no? Y esa connotación pública, o sea, esa connotación pública, porque es una connotación simbólica, en América Latina, eh, ustedes ven el siglo XX está marcado por la discusión sobre sobreexplotación del trabajo, que es una característica del capitalismo periférico, y la introducción y las formas de trabajo informales, que son llamadas desde el punto de vista formal, digamos, de la sociología más bien europea, eh, no formales, no ligadas al empleo, no estables. Entonces, América Latina se construye, o su sociología se construye en base también a categorías europeas, por lo general. Entonces, la emergencia de lo precario tiene que ver con un cambio, digamos, en relación a los años 70, a los años 80, donde hay un cambio también en las fuerzas sociales y políticas a nivel latinoamericano, en los proyectos sociales y políticos, y también en su intelectualidad, ¿no? Que viendo también la crisis de las narrativas comunistas y socialistas, ven en la precariedad una categoría de alcance intermedio, por llamarlo así. No es un paradigma propiamente tal, no es una teoría macroestructural, ni explicativa, sino de alcance intermedio, ya que alcanza a definir ciertos rasgos, ciertas características del trabajo que está emergiendo a partir de la incorporación de las políticas neoliberales. Y ese factor es muy importante para ver la evolución y también esta explosión del concepto. Porque la precariedad se convierte en un rasgo muy importante de la adecuación de las sociedades latinoamericanas a través de estos mecanismos de mercantilización, desregulación, flexibilización laboral. Y ahí lo precario aparece en la dimensión formal, ¿no? Como la precariedad laboral del empleo. Y ahí empieza un debate en los principales centros de pensamiento de planificación económica, una discusión entre la informalidad y la precariedad, ¿no? Como un paso desde este lugar que no es formal a un mercado más formal. Y ahí son bien recibidas, es bien recibida la sociología francesa y la escuela regulacionista. Eh, hay una adaptación de esos marcos conceptuales y teóricos, eh, pero también hay una dimensión cultural de cambio, es decir, hay una sociedad que también está teniendo nuevas expectativas sociales con respecto al trabajo, muchas dictaduras también en desarrollo, la argentina, la chilena, la brasileña, etcétera, etcétera, de dictaduras. Y ahí la precariedad aparece como un discurso de protesta, un discurso de reivindicación también democrática, civil, como bien decía Patrick, muy mezclado con el ejercicio de la ciudadanía, con con también un discurso desde el punto de vista de los sindicatos, del sindicalismo. Y, y la pregunta de por qué se va incrementando en el tiempo, creo que tiene que ver con que si bien era un rasgo de debilitamiento del mundo del trabajo en su momento, o era observado así como una característica que venía a erosionar las formas de trabajo estable, en el tiempo se ha demostrado que más bien se va consolidando como un fenómeno más bien transversal, no solo en las sociedades latinoamericanas, ¿no? Sino que en las sociedades a nivel global. Y eso es lo que ha hecho que también nuevas generaciones, digamos, de intelectuales, empiecen a tratar de utilizar la palabra de precariedad para entender estos procesos, y desde el mismo punto que señalaba, o sea, la falta todavía de una teoría más estructural en relación a los cambios que definen el capitalismo, y se convierte también en una palabra de bisagra, es decir, permite un diálogo con otros enfoques más complejos, tal vez como relacionados a la ecología política, relacionados al feminismo o a los feminismos, referidos también al colonialismo. Entonces, la precariedad se vuelve un lugar, eh, manteniendo su dimensión de término de alcance medio, para poder dialogar con muchos conceptos, con muchos enfoques teóricos.
Y así se ha nutrido, como bien decía Flora, eh, de, por ejemplo, enfoques como la interseccionalidad, que le ha permitido también hacer un diálogo con la migración, ¿no? O con el caso de mujeres racializadas, la vulneración de derechos humanos, etcétera. Entonces, eh, creo que esa explosión tiene que ver con la consolidación de un modelo de capitalismo a nivel global. Y en el caso de Chile en particular, hemos sido un experimento eh, por, por, eh, por decisiones geopolíticas globales que nos permiten estar como en el futuro de muchas cosas que van sucediendo en otras sociedades. Y, y en el año 2015, claro, hay un boom en el sentido de que se generan muchas coordenadas. El 2011 y 12 hay una serie de protestas sociales asociadas a la educación, a la mercantilización de la educación. El 2013 y 14 hay un movimiento muy fuerte en contra del sistema de previsión de capitalización individual que prima en Chile. Entonces, y además hay una corriente de investigadores y investigadoras que retorna de experiencias también de formación doctoral, de formación de posgrados en otros países del mundo y vienen también desde el punto de vista laboral con ese lenguaje. Entonces, es la base de una construcción como localizada, pero también global de un proceso en curso. Merci beaucoup, Daston. Et tu as Muchas évoqué des gracias, choses Dustin. importantes hein, sur Has l'informalité, dicho algunas cosas le importantes sobre la parte néolibéralisme et informal, aussi les el catégories neoliberalismo y también las diferentes eurocentrées. Et on va y categorías revenir. europeocentradas. Et je voulais Así que luego hablaremos de repasser esto. la parole à vous, Y yo Patrick también quería darle Agnelli, la parce palabra que, a Patrick, alors, il me semble que vous, comme Daston, êtes d'accord pour porque dire que pienso la que usted, précarité et como la Dustin, dynamique de está de acuerdo para précarisation, decir que c'est, la on va dire, une dinámica de tendance commune, un projet precarización es una politique tendencia de común, es un transformation proyecto político structurelle de de la transformación société estructural de la sociedad que c'est induit par une y néolibéralisation que qui esto lo souvent, dans le induce una Chili, a été un des neoliberalización, laboratoires de la doctrine donde en Chile se ha visto que es et un poco un ça a bien laboratorio de la entendu doctrina. touché la France. Todo esto Et también llegó hasta il me semble Francia que y me parece vous seriez d'accord, que usted vous allez podría estar peut-être de me contredire, acuerdo, tal vez, no pour dire sé, que ce processus de usted me dirá précarisation, il s'appuie que ese proceso de sur precarización se la apoya précarité du travail et de en la l'emploi. precariedad del trabajo y del Donc, empleo, la dégradation des normes la de travail et degradación d'emploi, de il me leyes semble pouvoir être laborales y del un empleo. Me mécanisme au parece que puede cœur ser de cette un dynamique de mecanismo précarisation. Donc, que Patrick, entra en j'aimerais bien vous esa demander peut-être dinámica. de préciser Así comment que me vous parece pourriez que nous aider à lire cette dynamique-là autour usted du nos travail et de puede l'emploi. Quel ayudar a lien leer esta faites dinámica entre ces différents y cuál es el éléments? Est-ce vínculo que que usted hace entre esos elementos. finalement c'est quelque chose qui va au-delà de l'effritement de la Si esto condition tal vez salariale héritée du va modèle más salarial allá del fordiste? modelo Est-ce que c'est de quelque chose qui a à voir trabajo avec fordista le travail informel o ou si esto avec le tiene algo travail más que ver atypique en cuanto et al trabajo informal, el l'intermittence dont vous trabajo avez un peu parlé tout à l'heure? po- Voilà, quel que lien no vous es pouvez nous clásico. aider à faire entre O no sé usted précarité de cómo nos l'emploi, puede explicar este vínculo précarité entre la globale? precariedad del trabajo, precariedad global. Bien, merci pour la question. Muchas gracias por la Euh, pregunta. disons, en fait, on est dans, eu égard à votre question, on est dans une grille d'analyse relativement bien Estamos en un repérable, qui est celle de Robert análisis Castel. que es el de Robert C'est-à-dire Castell. que ce que développe comme thèse centrale Robert Así Castel, que la tesis c'est de él, la que, tesis justement, principal, de ce point de es vue-là, sobre todo que lo que c'est estamos très, très viviendo important, c'est que ahora dans la précarité du travail es en et la dans le, precariedad c'est-à-dire aussi dans le laboral, travail précaire, donc tel que es en el ceux trabajo auxquels j'ai precario insisté, del que que insisto hace un finalement, momento, il y a de que le, finalmente l'origine de la précarisation sociale el et origen de de la la précarité du travail. precarización Et social que viene donc de ahí. les formes de vulnérabilité, Así les que todas droits estas formas de acquis vulnerabilidad, de par le travail degradación sont de la parfaitement protección liés social, finalement à la todo esto está dégradation du travail. conectado y todo esto tiene que ver con la C'est vraiment degradación del le thème empleo, central. de Et la d'ailleurs, degradación laboral. Ese es el tema voilà, central de su tesis. on reviendra parce que peut-être là-dessus, parce que
Y después hablaremos tal vez un poco más Castel, de esto, porque Castel finalement, a été pas toujours lu dans ce dijo, sens-là, mais il y a un bueno, tableau muchas d'exclusion veces no se interpretó intéressant muy dans lequel bien, il dit pero hay un que texto de él que es muy interesante en el que explica que la que exclusión no es el l'exclusion, concepto correcto, qui est très à la porque mode, hein, apparemment à la la pauvreté, exclusión, que es una palabra que está muy de moda, mucho c'est más que la aussi un moment de pobreza y la clameur, un moment de precariedad répression, on pourra y en los revenir, años est aussi 80, un concept es très proche también un de la momento pauvreté. de exclusión en Mais América Latina y Castel es un concepto que está muy cercano de la n'est pas d'accord precariedad. avec ça parce que tout Pero simplement, él dice ça que la donne l'idée exclusión no es el que les concepto choses se correcto, passent à la périphérie, porque que a c'est veces esto parece que uniquement es ce como serait algo que está fuera, ¿no? Que son los figure marginales, que es algo marginale que pasa de forma periférica, es una de la figura vulnérabilité, marginal de alors la que ce ne vulnerabilidad serait pas dentro de una sociedad fondamentalement que vulnérable. Alors que finalmente dit no es Castel, vulnerable. c'est qu'au centre, Pero lo que finalement, dice Castel es que si esto on está en est el de centro du finalmente processus de del précarisation, proceso de il y a precarización. justement la précarité de l'emploi et La la question precariedad sociale, la question des nouvelles laboral, la formes cuestión del d'emploi, desempleo y etc. todo eso, eso está en Donc el ça permet centro y no a d'avoir margen de la vraiment une sociedad. lecture qui Entonces, pousse esto la permite tener précarité una comme un lectura phénomène que piensa central que la et plus precariedad comme es un un fenómeno central épiphénomène, ou en tout cas y presque no un un phénomène epifenómeno o un périphérique fenómeno periférico de la société. Donc de la sociedad. on pourra Así que revenir tal sur ce vez point podríamos hablar un et poco más sobre ese tema dans un luego débat et dans un dialogue peut-être y aussi también en un debate y en un diálogo latino-américain. que se Et ce tenga en qui cuenta est, América Latina. pour moi, il y a vraiment une continuité Para mí hay una de la continuidad réflexion et une en actualité el pensamiento y en la reflexión y también finalement je en la questionne moi-même actualidad, porque immédiatement, finalmente con la qui est celle pregunta de que la tú me haces plateformisation aujourd'hui. es algo de C'est-à-dire qu'on voit très bien el comment, uso de plataformas de sans, trabajo sans faire ahora. pour moi Y en ese sentido, certaines nouvelles formes algunas d'emploi ou de nuevas travail formas de de la empleo o de trabajo seconde moitié du XXe siècle de la ont segunda une parte a continuité partir de la avec segunda parte les del siglo XX, tienen una nouveaux dispositifs continuidad de travail et con d'emploi estos nuevos programas, nuestras formas qui ont de été mis en trabajar œuvre, à savoir del que siglo XXI. justement la logique de la plateforme Porque est une justamente la logique lógica de la plataforma d'intermédiation, donc es qui una lógica abandonne de tener un intermediario, à la fois la figure salariale, mais même dans une certaine mesure une figure porque nos contractuelle, damos cuenta en que fait, es un qui abandono permet del empleado como le tal y que travailleur n'est tiene plus una figura transféré en termes donde ya de no es un travail à contrato, l'entreprise ya no es un contrato en avec un términos de mais dans un trabajo con contrat la commercial, mais non empresa. plus dans un contrat de travail. Es un contrato Et comercial, pero ya no c'est es un même contrato laboral. un nouveau processus, Entonces ahí tenemos un nuevo un nouveau cycle proceso, finalement, mais un nuevo là, ciclo en d'une radicalidad, radicalité très inquiétante. Et là, à donde une hay échelle algo radical, franchement un mondiale. cambio radical a una escala Récemment, un mundial. collègue brésilien Yo hace poco estuve hablando con avançait unos colegas ce brasileños mécanisme de plateformisation que eran avec muy sensibles con este les tema de livreurs la moto. Il y avait plataforma, en con France los à Paris deliveries des que livrets entregan SNCF à la moto, en moto en l'économie Brasil o en l'économie Francia entregan Mexico los delivery en qui est en train bicicleta. d'émerger. Todos estos Donc pequeños trabajitos que il y a están bien quelque chose emergiendo. qui Entonces sí s'inscrit que hay una preocupación ahí. dans un Todo esto se processus inscribe néolibéral en un proceso qui neoliberal. aussi s'inscrit, et c'est en ce Y sens-là al que final, esto justement pour también moi se pour inscribe, y enlever es lo que l'idée de la yo précarité pienso, du es travail la précaire, idea de la parce que precariedad ça s'inscrit laboral, quand même donde dans un este tema es processus qui muy relève importante porque esto se du inscribe travail, en qui algo relève que du tiene que monde du ver travail, et pour faire écho con à ce que disait una Dastan, qui puesta en relève aussi du trabajo, poste como dijo capitaliste Dustin, et des también nouvelles de conditions de travail. explotación Et là, y de nuevas condiciones de explotación. Y el trabajo con très spécifique plataformas abre un campo et muy une interrogation específico très y spécifique. una Une interrogación interrogation à la bastante fois d'ailleurs, específica mais plus seulement que finalement esta vez no es solamente européenne, avec europea, effectivement la figure du salariat con la et de figura del l'autonomie empleado y des del salariés relativement protégés, assurés obrero quand o même del en fin de empleado retraite, etc. protegido, Et asegurado, que où va a on rentre tener dans une una nouvelle figure jubilación. sociale, Aquí ya estamos entrando en una nueva etapa, nueva c'est-à-dire figura social, que es finalement la un figura del travailleur trabajador indépendant independiente, qui autónomo. devient Y ese trabajador se une des convierte manifestations en de la una de las précarité posibilidades de la et, precariedad, en una de las manifestaciones de la precariedad de nouvelles laboral précarités y de las et nuevas c'est là où peut-être precariedades que puede haber. je vois un Y nouvel es ahí élément de donde yo dialogue también veo un nuevo elemento de diálogo Europe à Amérique entre latine, Europa y c'est que América Latina, finalement es que finalmente la précarité la peut être precariedad de la plataforma relativement originale
es relativamente original, en Amérique latine, puisqu'il y porque a por lo cet menos effet en América Latina c'est-à-dire esto qu'en fait, viene il y avait a l'informalité, il y impactar la avait parte le informal, porque salariat, ya había disons, algo protégé, mais la grande masse, informal c'était l'informalité. y había Enfin, une una grande parte partie, también c'était protegida, l'informalité. Et le pero en capitalisme América Latina la vient, más grande je peux dire, parte era informal. entretenir Y une el relation capitalismo lo que viene acá es a crear una relación bastante específica entre la dans informalidad, les pays européens, por ejemplo, donde en los países la dimension de europeos désagrégation la dimensión de la plateforme est beaucoup plus explicite, puisque, bon, de la le plataforma es un poco mécanisme más avait específica, évidemment qu'il y avait beaucoup de failles, et porque notamment bueno, la question ya du teníamos un travail modelo des que tenía femmes, muchas qui mettait les fallas, femmes la condición del trabajo de las qui laissait mujeres, un angle un peu y mort eso avec fue Castel, siempre dans sa algo réflexion sur la en société lo que salariale. Robert Mais en revanche, il y Castel avait quand même cette tampoco habló société mucho, salariale, et que là, digamos, on passe pero ahora de estamos un monde pasando de un mundo de salariat à un de monde empleados a un mundo d'un nouveau régime de précarité con un nuevo lié régimen à de l'indépendance precariedad que et tiene également que ver con lié los trabajadores en independientes o quelque sorte, qui autónomos. pourrait faire Y esto repenser nos la puede llevar question a algo que de nos l'informalité haría dans les reflexionar sociétés, a dans les este sociétés tema de qui ont connu, informalidad en las sociedades que disons, avant la perspective creíamos d'avoir que abandonné ya la guerre. estaban avanzadas para poder evitar todo Voilà. eso. Pongo Voilà. comillas entre sociedades Euh, avanzadas, por Justement, alors supuesto. c'est très intéressant Sí, claro, que esto vous es ayez muy abordé cette interesante, question de sobre todo que usted l'informalité haya parce dicho que todo esto de la je voulais poser informalidad, la question porque à Dasten. justamente era la Et pregunta en que yo le fait, quería hacer a ce que vous dites Dasten. permet de Y mettre en esto que usted me résonance está le diciendo contexte es, français et esto latino-américain. crea un eco Euh, entre los Parce qu'il me conceptos semble en que Francia y justement América Latina, l'informalité, porque me parece que la comme la informalidad, marginalité, así como la elles ont marginalidad, plutôt émergé en van Amérique a latine ou en tout cas dans des pays dits venir du a Sud, América alors Latina que le mot en précaire a países plutôt que se dice que émergé vienen del en Europe. sur, Et mientras que la notamment, palabra precario viene l'informalité, más c'est de un terme qui est Europa. utilisé par En todo l'Organisation caso, internationale du travail dès en les de années informalidad se habla 1970 hein, en pour la désigner ces formes Organización de travail Internacional de hors Trabajo desde los des años institutions 70 para hablar de étatiques. este Et tipo donc, de trabajo la fuera de la précarité et organización del l'informalité, c'est Estado. un peu les Entonces, revers es la du travail precariedad y la informalidad, el stable, otro lado de salarié, la moneda formel, de trabajo estable, donc de empleado associé à la formal, protection etcétera. sociale. Euh, et donc, il me semble, enfin en tout Y cas, Dasten, entonces, j'aimerais que tu me me parece y contredises me si gustaría tu que me précises que explicaras, ce n'est pas le cas, Dasten, mais il me semble qu'on pourrait rapprocher la précarité de que l'emploi se de puede l'informalité ou ver des catégories de travail que, por atypiques, ejemplo, la comme informalidad son ils trabajos appellent, il me semble, ce qu'on appelle que en creo que se espagnol le llaman en travail español pas el classique, trabajo no trabajo no clásico. clásico. Euh, et, hum, et à l'inverse, j'aimerais te poser la question de Y manière también me un peu gustaría abrupte, mais est-ce preguntarte que la société salariale, si au la sens de Castel, sociedad ça veut dire de quelque chose en Amérique latine? empleados quiere decir algo en Et América là, Latina, en el je m'appuie sentido que lo notamment habla sur un Castel, article particulièrement sobre todo intéressant en un d'un auteur artículo qui s'appelle Ronaldo de un Monk, autor que se llama qui Ronaldo explique hein, Munk, que euh, le terme de, par exemple, de que précaria, él dice, por ejemplo, la c'est palabra un terme qui est precariedad étranger au Nord es un término que et qu'en viene fait, la del norte précarité et le précariat ont toujours y que la existé au Sud precariedad et que dans une perspective siempre ha globale, en existido fait, en el sur, c'est pero que en una l'État-providence perspectiva et le global Fordisme qui sont une exception à la règle. siempre Et donc, de ce point de la vue, excepción va a ser el l'heureusement de Fordismo o el l'État-providence Estado n'est finalement Providencia qu'une des y formes que de ce qu'on appelle la finalmente précarité. Mais la précarité, c'est pas la seulement falta de ese Estado la Providencia fin de l'intégration par es des un tipo de salariats precariedad, stables. pero C'est eso aussi no es une solamente réalité qui prend que no d'autres haya formes, empleados estables, qui a toujours sino existé una ailleurs. realidad que tiene Donc otras voilà, est-ce que formas que han podido tu existir voudrais en nous otro éclairer un lugar. peu sur cette, No sé si nos puedes explicar un poco présence de la précarité esta dans presencia de la precariedad l'informalité ou en tout cas au-delà en la de la informalidad société salariale ou en o dehors de más la société allá de la salariale. sociedad de empleados asalariados, por fuera de ella. Es muy interesante también la pregunta porque habla sobre el estatus de un concepto, en el sentido como de la lógica. Eh, existen las situaciones antes de ser nombradas como tal, o el concepto impone la realidad al nombrarla de esa forma?
yo creo que en el caso de América Latina, el debate sobre informalidad, mira, en el siglo XX hay un investigador que es Aníbal Quijano en Perú, que comienza a articular esta noción de informalidad, marginalidad y periferia, ¿no? Por un proceso que se da desde de la expulsión de las zonas rurales a la ciudad, eh, por un proceso de concentración de tierra principalmente, el aumento de los latifundios el crecimiento de las oligarquías rurales, la implantación de sectores extractivos como la minería, etcétera, llevan a un proceso de concentración en las zonas urbanas. Y desde ahí, esta aglomeración, que es la que se ve en América Latina, ciudades de 13 14 millones de personas, lo que se ve en Brasil, lo que se ve en Chile, en Perú, en todos los países de América Latina, configuran una zona o un segmento, hubiese dicho Robert Castel seguramente, una zona, digamos, de desafiliación social que no logra un proceso de integración en la economía formal, laboral dependiente, ¿no? Eh, y a eso Verónica Gago, que es una colega argentina, lo llama las economías barrocas, economías populares, sociales, que empiezan a desplegarse en ese proceso con métodos de subsistencia, métodos de cooperación, de solidaridad, pero muy ligado a lo que Patrick nos comentaba, esa articulación con la pobreza que, que se inscribe en las zonas urbanas, en las zonas urbanas. Entonces, cuando aparece el concepto de informalidad a un nivel institucional, es decir, como cuando ya alcanza un estatus global, es en 1979 y se da en Kenia a través de una convención de la Organización Internacional del Trabajo, que comienza a nombrar todo este fenómeno, no solo en América Latina, sino como en todo el sur global, se dan cuenta de que es una tendencia este proceso de expoliación y de despojo que se da en relación a la tierra y que tiene como dinámica la concentración en zonas urbanas. Eso es lo primero. Y la informalidad en ese sentido persiste como digamos, un filamento, no sé, una fibra esencial, digamos, para poder comprender las economías en el sur global eh, y las sociedades en el sur. Entonces, ¿y qué es lo novedoso de la precariedad o cuál es su diferencia en ese sentido? A mi parecer, y como yo utilizo el concepto, la informalidad se engloba dentro de la precariedad, ¿no? O sea, como la precariedad laboral, porque hay una precariedad laboral, una precariedad del trabajo, haciendo esa distinción que también hace Patrick en su propia obra, y que también sostiene Castel. Hay una precariedad del empleo y una precariedad del trabajo. La informalidad es una forma de trabajo, ¿no? En América Latina, Enrique de la Garza se encargó durante todo su trabajo de destacar esta relación entre el trabajo no clásico, es decir, el trabajo no asalariado, que hoy día incluso podemos considerarlo desde el punto de vista del feminismo o de los feminismos, también el trabajo no remunerado, no el trabajo de cuidado, ¿no? Que también es un trabajo por lo general precarizado en ese sentido, en una dimensión, podríamos decir, profunda, que es tanto la valoración simbólica del trabajo como la de las remuneraciones. Entonces, eh, la precariedad en realidad se coloca como un acento, digamos, en esta transformación neoliberal que les comentaba, y, y en mi trabajo, por lo menos, yo trato de englobar, digamos, esta dimensión de la informalidad como como una situación que está envuelta en lo precario. Que la precariedad es mucho más compleja que propiamente la informalidad. En el sentido de que no ser un trabajador dependiente no asegura no ser precario. Que cuando Flora nos pregunta esto sobre la sociedad salarial en América Latina, la gran distinción o una gran diferencia, tener un empleo formal no significa efectivamente estar protegido. Eh, y además tenemos que hablar de qué tipo de sistemas de protección, ¿no? En el diálogo que Patrick
señala de Robert Castell con intelectuales argentinos, en este caso, que era Gabriel Kessler en Argentina, sobre el concepto de exclusión e inclusión. ¿De qué inclusión estamos hablando? Entonces, por ejemplo, en el caso de Chile, uno pregunta, estaría protegido por un sistema de seguridad para mi jubilación, que es el que se está tratando de imponer también en Francia, ¿no? Se impone un sistema de capitalización individual, pero ese sistema no asegura que yo voy a tener una jubilación de la cual voy a poder vivir. Es decir, no tengo efectivamente un nivel de protección y de seguridad en relación con mi trabajo para poder vivir. Entonces, esa dimensión ya supone que lo formal propiamente tal no es un sinónimo de protección. Entonces, eh, el Fordismo no se completa, que es lo que dice Ronaldo Munk, nunca se completa ese proyecto en América Latina, pero está muy ligado, y yo creo que eso es lo que tal vez es interesante en el caso de América Latina. Estaba relacionado con proyectos políticos, sociales y utópicos, digamos, socialistas, comunistas, que avanzaban hacia una dimensión de una nueva sociedad y son cortados y son truncados. Y son truncados, y en esa narrativa también se pierde el concepto de explotación, y ahí es donde tomamos el concepto de precariedad como una solución, digamos, temporal al no cuestionamiento propiamente de las condiciones de explotación total del capitalismo periférico. Entonces, creo que en este momento, o sea, ya que estamos en este diálogo y que me gustaría también conocer cómo lo visualizan también en ese espacio, creo que hemos llegado a una saturación, digamos, de la acumulación de conocimiento en relación a lo precario y que toda esta connotación o toda esta constelación de fenómenos o situaciones que cada vez son mucho más empíricas, mucho más analíticas, mucho más específicas en relación a la subjetividad, o que hoy día tienen esta capa como cibernética, digamos, que de plataformas también encima, eh, hablan de un fenómeno mucho más complejo que tiene que obviamente ver con las condiciones de explotación de un capitalismo que se está pareciendo mucho más al del siglo XIX que al que se esperaba a mediados del siglo XX. Entonces, creo que el campo científico ya ha logrado, digamos, por decirlo así, un refinado análisis sobre todas las condiciones de precariedad que se viven en las sociedades tanto del norte como del sur. Y creo que ahí hay un proyecto también o un paso tal vez en el cual avanzar. Alors, justement, peut-être que pour Pues, avancer, de hecho, un para volet seguir intéressant, c'est avanzando, una parte d'aborder interesante es la l'ambivalence de hablar aussi la ambivalencia de la précarité et de la notamment precariedad y en quelque chose particular, qui me semble très algo que me intéressant, parece sumamente c'est la interesante question es des el sujets tema politiques, la constitution de sujets de politiques la qui sont des gens donc constitución à la de fois exploités, cuestiones mais aussi políticas, des o sea, gens gente organisés ou en explotada tout cas y positionnés también en gente résistance face à la organizada précarisation. en postura de Donc, resistencia frente a la j'aimerais que precarización. vous, Patrick, que vous nous parliez Y un peu de ça, Patrick, qui est une me partie importante gustaría que hablaras dans vos travaux, de una parte que es d'expliquer que importante la en précarité, c'est tu obra. une gestion de La la precariedad es una discontinuité gestión de la du travail, c'est discontinuidad un mode del trabajo, o sea, d'assujettissement es un modo des individus de à su l'ordre gestión, néolibéral et qu'on voit très bien à de travers les los discours, individuos notamment sur la al orden flexibilité, liberal sur y la se mobilité, ve etc. el discurso Et sobre la en même temps, movilidad, la c'est flexibilidad aussi, y al mismo ça peut tiempo être aussi une manière de se puede soustraire, ser un modo d'échapper de au escapar, salariat et ça peut être une manière de créer de un modo nouveaux modes de de vie où on crear va rechercher des nuevos formes d'épanouissement modos de vivir para florecer voilà, en dehors du salariat, on va dire. fuera del Et donc, vous dites, el par exemple, asalariado. le combat pour la légitimité de La lucha l'intermittence para la et pour la legitimidad dignité d'une vie del par trabajo intermittence est un temporal combat y la politique. dignidad de una vida temporal, entre Ça, je trouve ça comillas, très es una intéressant lucha et c'est política. une Me critique parece qui fait sumamente écho, me interesante y semble-t-il, es à des una analyses crítica que es un beaucoup eco plus a radicales análisis du travail más en Europe. Je pense par radicales del exemple trabajo en à celles Europa. qu'on peut trouver dans les Pienso en positions lo que vemos en situationnistes. las posturas Je pense situacionistas, aussi por ejemplo, à ce qu'on appelle aujourd'hui la y lo que Wertkritik, en allemand, la critique de la valeur, se llama avec une la critique du crítica del travail valor en Alemania, o sea, abstrait. la crítica del trabajo Et donc, vous abstracto. avez beaucoup œuvré
Y tú has estudiado mucho para volver a poner de relieve el elemento contestatario de la precariedad. Y me gustaría que habláramos de esta crítica que has observado en las revoluciones precarias, como lo llamas tú, y quiero saber si lo que has visto en las revoluciones precarias sigue vigente en las plataformas, entre las personas que trabajan en este tipo de economía. Es una pregunta que no es fácil y primero voy a intentar colocar mi respuesta en una idea sencilla para hablar claramente, porque esta relación con la subjetividad es complicada. Entonces vamos a hablar de la categoría de uso, pensando en una lógica unívoca en el ámbito de la comunicación, en el sentido de que la gente sería meros consumidores de medios de comunicaciones y así alienados. O sea, en vez de interpretar, de transformar. Y el trabajo es un poco igual. Hay usos del trabajo, usos laborales, cuando hay márgenes posibles. Yo empecé a trabajar en los precarios en los años 60. Bueno, más bien 70, 80. O sea, cuando los regímenes de protección social existían aún, o sea, como el paro, y existía un espacio, y yo seguí el mismo camino que André Dos, que analizaba la dimensión pluriactividad, el aspecto temporal del trabajo discontinuo para escapar, de cierta manera, la administración, para escapar ciertas formas de discriminación, y el trabajo discontinuo podía ser una vía de escape. O sea, usar el trabajo discontinuo para parar esta relación de subordinación de vez en cuando, y así a través de esta reflexión sobre esta característica social, pensar en la subordinación y ser críticos. Había una crítica de la subordinación, a saber, a través del trabajo discontinuo, es gente que trabajaba de manera temporal o que al fin y al cabo trabajaban para ganar dinero para después poder llevar a cabo un trabajo donde se realizaban a sí mismos. O sea, la situación ahora es mucho más compleja. Ahora, con el capitalismo de plataforma, o sea, la plataforma absorbe también lo que queda fuera del ámbito laboral. Ahora, las plataformas pueden movilizar la gente más allá de este tiempo, y el análisis es más complejo. Y eso también tenía que ver con lo que decía, o sea, las prácticas de uso conectadas con regímenes informales, vernaculares, y eso tiene que ver con una serie de movimientos sociales, y en Francia, como mínimo, el movimiento de los precarios y de la gente que trabaja de manera discontinua. Si a través de este régimen laboral discontinuo, con formas de trabajo cooperativo entre artistas o técnicos del ámbito artístico, este dispositivo especial en Francia, el movimiento de los intermitents, se generalizó hasta la idea de la precariedad. Yo empecé en los años 70 a estudiar esta palabra precaria, y en los años 90 vuelve a aparecer en este
movimiento de los trabajadores discontinuos, intermitentes en francés, y precarios. O sea que, en mi opinión, para volver a Castel, siempre me interesaba marcar una diferencia para con Castel. Hay potencialidades alternativas y se tienen que tener en cuenta, y dentro de estas potencialidades alternativas hay retos de luchas, de tensiones que son prometedores de algo nuevo, de algo distinto. Y existe una tendencia a leer esta situación de manera nostálgica. O sea, había la sociedad de los asalariados y al final hubo una crisis del trabajo, una crisis de la sociedad y una crisis del enlace social. Esta idea de que el enlace social quizás esté fuera de la centralidad de la sociedad. La gente entabla enlaces bajo forma cooperativa a veces, y tenía en mente esta idea de había usos y prácticas dentro de la sociedad que proponían alternativas, y bajo este punto de vista era una perspectiva distinta de la norma social. Y para ir hasta el final de esta pregunta, que se convierte en una pregunta complicada, me parece que sigue siendo válida hoy en día, y el reto del dispositivo de la plataforma es un reto totalmente nuevo, que vuelve a distribuir un poco las características, o sea, lo que estaba de lado, o sea, modos de vida de lado, lo lúdico, por ejemplo, tocar música. Yo no quiero trabajar, o sea, yo quiero trabajar un poco, pero mi vida es tocar música. Pues, y se tocaba música entre amigos y era una alternativa, una actividad alternativa no subordinada a algo asalariado. Y lo que produce la plataforma es una transformación del trabajo de músico aficionado, integrándolo en el dispositivo mercantil. Hoy, en YouTube, por ejemplo, llevas a cabo una actividad para divertirte, te filmas, te grabas, expones técnicas, saberes, experiencias de cómo te presentas en la cámara y en la plataforma. Eso se convierte en trabajo, y un trabajo subordinado a una conversión en mercancía de tu actividad. Existe también una plasticidad de la plataforma. Yo no puedo hablar de América Latina o de otro modelo francés o europeo, pero existe, ¿cómo decirlo? Existen posibilidades de cooperar, y la plasticidad de la plataforma permite también a gente que entrega la comida a tu casa de convertirse en asalariados de la plataforma y gestionar el trabajo discontinuo, que deja de ser un algoritmo feroz, sino que uno que negocia y que funciona a la demanda. Y aún existen potenciales alternativos, pero eso se tiene que investigar.
Et j'aimerais bien, comme en plus Muchísimas on arrive à la gracias. fin Y ya que de cet estamos entretien, j'aimerais bien llegando al final de esta continuer sur sesión, cette question quisiera des seguir con alternatives, este ces tema de potentialités un las peu alternativas y émancipatoires los dans les potenciales interstices de des formes de emancipación précarisation. en los Dustin, pequeños dans ton espacios travail, de dans tes precarización. articles, tu Dustin, en mets tu un peu trabajo, en plus tus l'accent artículos, que tu haces dis sur hincapié la question de la souffrance sobre el et tema sur la del question de sufrimiento l'impuissance, on pourrait dire, y de sur la la impotencia, désactivation des la imaginaires desactivación de los d'émancipation dans la imaginarios de classe des emancipación travailleurs ou d'ailleurs de en la ceux clase et de celles qui ne peuvent trabajadora pas travailler. y la clase que no puede Donc trabajar. j'aimerais que tu puisses Así que nous raconter aussi ¿nos ce que tu podrías observes decir más de sobre ton lo point de vue, que ves desde tu punto de vista? du point de vue qu'est-ce que tu observes en termes ¿Qué ves de critique à l'égard como du travail ou críticas à sobre el l'égard de ces trabajo modes de vie o sobre hégémoniques? este modo de Voilà, vivir quelle forme de résistance hegemónico, o estos modos de tu vivir peux hegemónicos, observer au y qué Chili ou ailleurs d'ailleurs. resistencia ves en Chile o en otros sitios, por favor. Mm. Bueno, en el caso de las resistencias, creo que el concepto que utiliza Patrick de revoluciones precarias eh, dialoga muy bien con sociedad precaria, en el sentido de que ante una sociedad precarizada, las revueltas o las resistencias van a ser precarias también, van a tener esa connotación. Y en el caso de América Latina, lo que hemos visto en los últimos, no lo sé, 3 años por lo menos, eh, es que la precariedad al instalarse y volverse algo medular de la comprensión de la fisonomía de las sociedades, fractura la relación entre la política, ¿no? Clásica, como entenderlo como el sistema político, eh, y las demandas digamos, de la ciudadanía, de los sectores populares, de las capas medias, etcétera. Entonces, creo que el momento en que estamos digamos, a nivel global tiene mucho que ver, y a nivel latinoamericano en particular, tiene que ver con la emergencia de explosiones, ¿no? O sea, como de revueltas sociales que no necesariamente están coordinadas y organizadas, dados los mismos dispositivos que la precariedad digamos, ha organizado o ha dispuesto el trabajo. Eh, si bien el trabajo vuelve a retomar una connotación muy importante en la teoría social, creo, en el sentido de que otros enfoques, ¿no? En esta sobreespecialización de la disciplina, eh, de la sociología digital, hablamos hoy día de la sociología virtual, etcétera, etcétera, llegan nuevamente al trabajo a pedir explicaciones, ¿no? O sea, como, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando con estas formas de trabajo que, que, que en realidad vuelven a ser tan constitutivas o tan importantes para explicar fenómenos de estas características? Entonces, para ir al punto, en el caso de Colombia, por ejemplo, hace 2 años atrás, hubo una explosión gigante social, ¿no? Una revuelta popular que, para decirlo en breve, Colombia es el país que tenía la jornada laboral más larga, digamos, en América Latina, ¿no? Son cerca de 48 horas. Y termina toda esa protesta política, después de años de hegemonía, digamos, de los partidos de derecha y de ultraderecha, eh, con un ciclo de violencia política, social que marca la historia del país, con un gobierno como el de Gustavo Petro, ¿no? Que se institucionaliza una política, por decirlo de alguna forma, de estas resistencias precarias que se articulan y persisten a nivel gubernamental. Eso, como en el caso de Chile, la explosión social, digamos, del año 2019, que fue una revuelta social y popular, que es una respuesta también a una sociedad precaria y precarizada. No podía ser tal vez de otra forma, o sea, en el sentido
podríamos pensar en varios paralelos o varias posibilidades en lo emergente de lo social, pero no era predictible de que surgiera en estas características. Ahora, yo creo que en ese sentido, André Gortz y la continuidad de Negri, Lazzarato, en el sentido del concepto de multitud, dicen mucho o permiten mucho en el sentido de la heterogeneidad o la multiplicidad de rostros que tienen estos componentes y estas revueltas sociales. Eh, para no ir más lejos también, bueno, el caso de Brasil, ¿no? Cómo Brasil retoma también políticamente un camino, digamos, hacia focos más progresistas o de izquierda. Entonces, creo que por eso, por un lado, la precariedad tiene un potencial político y social muy importante para cambios en distintas escalas, digamos, o sea, desde las economías sociales y populares hasta políticas y programas, digamos, de protección y regulación y cambio del empleo, o sea, como en la visión mucho más clásica. Pero por otro lado, y que creo que es algo que no hemos tocado, es que la precariedad también es un fenómeno, por llamarlo una situación o una condición, situación en el sentido de temporal de algo muy corto y una condición en términos como estructurales o temporales mucho más de larga data, más histórico, que también van prefigurando la constitución de un sujeto que no necesariamente tiene una visión, digamos, emancipatoria o de transformar sus condiciones de trabajo en bienestar, etcétera, sino que más bien, como dice Patrick, se configura un sujeto de trabajador independiente, pero ese trabajador independiente o autónomo también tiene una visión sobre sí mismo, donde el otro también es una competencia, donde el otro también es más flojo, donde el otro está ganando, tiene beneficios y yo no los tengo, y constituye con toda esa constelación de ideas, ve a la sociedad como un enemigo. Y ahí es donde está la base también de los discursos de ultraderecha hoy en día. Entonces, eh, eso, yo creo que eso es lo, lo complejo de poder entender lo precario hoy en día. O sea, en Argentina, Milei gana básicamente apostando a un sujeto joven, precarizado, subempleado, sin protección y sin seguridad social, informal, en una crisis económica, y apela a ese sujeto para decirle, tú tienes la libertad, ¿no? La libertad de ser tú mismo, la libertad de trabajar, la libertad de gobernarte, la libertad, etcétera, etcétera. Entonces, ese discurso a un sujeto precario, precarizado, una sujeta precarizada, también es envolvente, ¿bien? Entonces, también es la dualidad en la que está lo precario. No, no tiene una connotación propiamente per se, digamos, emancipatoria, sino que la explosión política de esa condición, o sea, de esa situación de precariedad, es muy diversa y tiene que ver también con lo que Patrick ha profundizado, es decir, la subjetividad, ¿no? Puedes tener un movimiento de riders, como le llaman a los deliveries, ¿no? Que puede estar peleando en contra del gobierno porque no los deja trabajar cuando está tratando de regular el trabajo, cuando está tratando de darle ciertas condiciones de estabilidad o de protección y seguridad, pero ellos pueden estar protestando porque quieren trabajar más, quieren más tiempo para trabajar, que no les restrinjan la jornada laboral. Entonces, de ese capitalismo estamos hablando hoy en día y por eso la importancia o la relevancia de este concepto y el que tratan de recurrir también otras vertientes, digamos, de las disciplinas de las ciencias sociales y no solo la sociología del trabajo. Oui, tout à fait. Et je Claro, pense que l'approche politique me parece que el enfoque de la político précarité est de la aussi precariedad un point qui vous también réunit es un sur punto de le vista que conflit que vous tenéis tous les en deux dans vos común, que travaux. usáis Alors, ambos j'aimerais simplement, en pour terminer et clôturer vuestro cet entretien, trabajo. Y para demander à concluir chacun este si diálogo, vous quiero aimeriez saber intervenir, voilà, compléter avec si une os réaction gustaría particulière, añadir una reacción notamment sur le particular, croisement de en vos cuanto regards ou tout simplement le mot final que a vous souhaitez. Patrick, las je te laisse la perspectivas que parole pour acabáis une dernière de explicar. petite intervention. Patrick, si quieres empezar.
Pues muchas gracias por hacerme esta última pregunta. Lo que describes es muy interesante porque me das la posibilidad de una relación de comunicación viva, o sea, la palabra. Organizáis una traducción que intentemos entendernos, compartir cosas que solemos hacer con textos, pero eso necesita más tiempo y es austero. Mientras que crear un espacio de diálogo como este que has creado me parece muy interesante al interrogarnos sobre los conceptos, sobre nuestros conceptos y una reflexión viva para que podamos comparar. Y a mí me gustaría seguir así hablando, seguir este diálogo más allá del tiempo que es el nuestro, porque es muy enriquecedor, yendo el sentido que define experiencias y podemos ajustarnos el uno al otro, compartir las experiencias, describir las experiencias y gracias a las palabras. Y yo quisiera hacer un paréntesis. Se hablaba de una hegemonía anglosajona, cierto tipo de discurso, y estamos en un contexto también de idioma latino o de idiomas latinos. Judith Butler, para seguir el diálogo, para continuar con este diálogo que no es que no usa un idioma latino, puso en tensión de modo muy original el concepto de precarity, de precariedad, y el concepto de precariousness. Precariousness es precariedad ontológica y precarity es precariedad social. Es un neologismo. O sea, si se usa Google y se busca precarity, hace 10, 15 años no existía, no se encontraba ninguna palabra. Así que aquí también tenemos una producción de sentidos y a mí me da la impresión de que lo que hizo Judith Butler es interesante porque ella le da la vuelta al discurso neoliberal diciendo que hay una precariedad ontológica, o sea, somos vulnerables, mientras que el discurso neoliberal dice que es la lucha para la vida, son los mejores, los que ganan el masculinismo, y para las mujeres es el cuidado, el care. Y es lo que aparece en los Estados Unidos sobre estos nuevos sentidos. Y a mí me gustaría seguir hablando también porque incluso teniendo en cuenta la historia latina, y Butler no tiene en cuenta esta historia latina de la palabra precariedad. Sin embargo, ella crea algo que pertenece a este espacio polisémico de que hablabas, de espacio de esta palabra, polisémico, que nos permite seguir pensando y trabajando sobre la diversidad de nuestras experiencias y traducir entre nosotros la diversidad de nuestras experiencias. O sea, sin embargo, me parece que es un punto de salida muy interesante este diálogo con Dustin desde nuestras diferencias, nuestras bases, y que estas palabras pues lanzan un trabajo de traducción
entre Ah, merci nosotros. beaucoup Muchas et merci gracias. pour l'indication des travaux de Muchas Butler gracias y muchas gracias por qui permettent hablarnos aussi de del prolonger trabajo de notre Butler, réflexion. Et que Dustin, je te justamente passe nos aussi la parole. Est-ce permite que tu reflexionar souhaites sobre conclure todo esto. avec une réflexion Dustin, finale? ¿quieres hacer una conclusión, una reflexión para terminar? Eh, Primero, como agradecer efectivamente esta posibilidad de este encuentro, que es muy rico, muy nutritivo también este intercambio. El ejercicio de los y las traductoras también, ¿no? Porque, bueno, ahí Bruno Latour decía que la sociología era una suerte de traductibilidad también de la realidad, por decirlo de alguna forma. Y claro, aquí ha habido un ejercicio también entre medio de poder tratar de generar una, una- un lenguaje también común a la vez. Entonces, eh, ese ejercicio de por sí ya también involucra una tremenda energía y una capacidad también. Así que es muy agradecido. Eh, Creo que como para cerrar, o no sé si para cerrar o para abrir eh, la pregunta sobre esta dimensión más ontológica, creo que muestra también evidentemente el rendimiento que tiene el concepto de precariedad hoy día. O sea, su, quiero decirlo de esta manera, respetando también la tradición francesa, pero esa capacidad tan rizomática que tiene, ¿no? De moverse a través de muchos mundos de la vida, ¿no? Y también de permitir dialogar o recomponer también al campo crítico, digamos, de la sociología. Creo que ese elemento es muy, muy central. Hay una articulación, digamos, en curso, creo que es muy relevante a nivel sociológico de que estos discursos críticos también apunten hacia la regulación, apunten hacia una mirada más pública también, como nos pedía Michael Barroway también, de que el conocimiento también tenga un carácter performativo o que genere también cierta incidencia y creo que quienes nos movemos en el concepto de precariedad, por decirlo así, o a través de sus significados tan múltiples, tenemos esa sensibilidad y, y compartimos esa sensibilidad, compartimos la idea tanto del dolor, de ese sufrimiento, de esa restricción. Tratamos de entenderla, tratamos de comprenderla. eh, por algo que está también en eso ontológico que compartimos, pero también en un humanismo muy profundo. Eh, y creo que ese sentimiento es el que también nos invita como a conversar hoy día, a dialogar, a tratar de ponernos de acuerdo de alguna forma, en tratar de incidir en esto. Eh, y por eso que solo mi última reflexión es eso, como un pequeño homenaje también a Michael Barroway en ese sentido, como que la precariedad es también un camino para la sociología pública, para ese ejercicio global de buscar mejores condiciones de vida en un momento también muy complejo para la existencia humana y no humana en el planeta. Entonces, muy agradecido de esta posibilidad de ponernos a conversar y seguramente lo seguiremos haciendo también. Un- Eso, muchas gracias. Un grand merci vraiment Muchísimas pour ce cadeau à tous les deux gracias. parce que Les doy un effectivement, je gran pense que c'est saludo y aussi les agradezco a los cette rencontre est dos. aussi Este encuentro une ouverture ou en también tout cas es una une forma de incitation qui appelle abrir, de des incitar, dialogues de hacer un llamado a un c'est aussi le diálogo. but de ce Y projet. Donc justamente este era el objetivo voilà, de je vous todo este remercie tous les proyecto. deux Así encore que muchísimas gracias a et, los dos et longue vie au dialogue. y esperamos que este diálogo continúe durante mucho tiempo.